Antes de empezar, necesito que entiendan algo. Esta no es una historia sobre adolescentes que se drogan con jarabe para la tos. Es una historia sobre cómo una molécula diseñada para salvar vidas se convirtió en una puerta de entrada a la disociación. Como la solución de una farmacéutica a la crisis de opioides creó accidentalmente una nueva. Y como Internet transformó un producto básico del botiquín en el alucinógeno más accesible de Estados Unidos. Así que, si están aquí para el viaje, tómense un momento para darle me gusta a este video y suscribirse, pero solo si realmente quieren profundizar. Cuéntenme en los comentarios desde donde lo ven y cómo se sienten ahora mismo. Esta historia conmueve a todos los que alguna vez han abierto un botiquín. Teléfono lejos, distracciones silenciadas. Comencemos. En el principio, estaba la morfina. Y la morfina, a pesar de su milagrosa capacidad para silenciar el dolor, tenía un precio. El reflejo de la tos que suprimía venía acompañado de euforia, dependencia y adicción. A principios del siglo XX, la comunidad médica buscaba desesperadamente una alternativa, un supresor de la tos que funcionara sin causar tantos estragos. Probaron la codina, que era mejor, pero seguía siendo adictiva. Probaron docenas de variantes sintéticas, modificando moléculas en laboratorios, buscando el santo grial de un antitusivo no adictivo. La búsqueda era urgente. La tuberculosis seguía siendo una de las principales causas de muerte a principios del siglo XX, y uno de sus síntomas más debilitantes era la tos persistente y persistente que agotaba a los pacientes y aceleraba su deterioro. La neumonía, la bronquitis, la tosferina y las enfermedades respiratorias estaban por todas partes, y la supresión eficaz de la tos era una prioridad médica. Pero todos los supresores de la tos eficaces descubiertos hasta entonces habían sido opioides, y los opioides significaban adicción. La industria farmacéutica a principios del siglo XX estaba en su época dorada de descubrimientos. Los químicos sintetizaban miles de compuestos nuevos, los probaban sistemáticamente y buscaban moléculas que pudieran tratar enfermedades sin causar dependencia. Era una época de optimismo, de creencia en que la química podía resolver cualquier problema médico con solo encontrar la estructura molecular adecuada. En 1954, en los laboratorios de investigación de Hoffmann-La en Basel, Suiza, dos químicos lograron un avance que creían que revolucionaría la medicina. Se llamaban Hallenbach y Schneider, y la molécula que sintetizaron fue el destrofano, o DXM para abreviar. Químicamente, estaba emparentado con la morfina. Era lo suficientemente parecido como para interactuar con los mismos receptores en el cerebro, pero lo suficientemente diferente como para evitar el problema de la adicción. La molécula era fascinante desde una perspectiva puramente química. Era el isómero de estrógilo del levotorfano. Su gemelo especular. Este es un fenómeno común en la química orgánica, moléculas idénticas en composición, pero con una estructura especular. Como la de la mano izquierda y la derecha. Estas imágenes especulares, llamadas enantias, a menudo tienen efectos biológicos completamente diferentes a pesar de ser químicamente casi idénticas. La versión levometofan, con su fórmula para la izquierda, era un potente analgésico opioide casi tan potente como la propia morfina. Se une fuertemente a los receptores opioides, produciendo analgesia, euforia y todos los problemas que conllevan los opioides. Pero la versión para la derecha, el dextrametofan, tenía un perfil de unión diferente. Seguía afectando al cerebro, pero principalmente a través de vías diferentes. Suprimía la tos sin producir un alivio significativo del dolor, y esto era crucial, ya que inicialmente se creía que producía euforia. Parecía perfecto. Las primeras pruebas demostraron que el DXM era muy eficaz para suprimir el reflejo de la tos. Funcionaba afectando el centro de la tos en el bulbo raquídeo, la parte primitiva del tronco encefálico que controla funciones involuntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca y el propio reflejo de la tos. En dosis terapéuticas, de 15 a 30 miligramos cada 4 a 6 horas, tenía efectos secundarios mínimos.
No producía depresión respiratoria como la morfina, que podía ralentizar la respiración a niveles peligrosos. No causaba estreñimiento, como aquejaba a los consumidores de opioides, ni un potencial evidente de abuso. Los estudios en animales y los primeros ensayos en humanos parecían prometedores. La FDA lo aprobó en 1958 y salió al mercado como medicamento de venta libre. No necesitaba receta médica y estaba disponible para todos. Esta fue una decisión deliberada de los reguladores, basada en la evidencia que tenían en ese momento. El índice terapéutico, la relación entre una dosis efectiva y una dosis peligrosa, parecía lo suficientemente amplio como para que fuera seguro para su uso sin supervisión. La falta de propiedades analgésicas significaba que no tenía el atractivo evidente de los opioides. Parecía justo lo que la comunidad médica buscaba, un supresor de la tos eficaz y no adictivo. Hoffman Anheuser Rush lo introdujo bajo la marca Rómula. Se comercializó como una alternativa segura a los jarabes para la tos a base de codeína. La publicidad enfatizaba su naturaleza no adictiva, su eficacia y su seguridad. Los médicos lo recomendaron con entusiasmo. Los farmacéuticos lo tenían en un lugar visible. Los padres se lo dieron a sus hijos sin dudarlo, se convirtió en un producto básico del hogar, en los estantes del baño, junto a las aspirinas y las tiritas. Un remedio confiable para una de las dolencias más comunes. Durante los primeros años, todo parecía ir bien. Rómula se vendió bien. Los pacientes informaron que funcionaba eficazmente. No hubo informes de adicción, ni visitas a urgencias, ni motivo de preocupación. La industria farmacéutica se felicitó por otra innovación exitosa. Otra molécula que mejoraba la salud humana sin consecuencias imprevistas. Pero había algo que los químicos no habían previsto del todo. Algo que no se aclararía hasta que usuarios curiosos comenzaran a experimentar con dosis muy superiores al rango terapéutico. En dosis más altas, dosis muy superiores a los 15 a 30 miligramos recomendados, el destrotorfano tenía un efecto extraño. No solo suprimía la tos, sino que alteraba la conciencia de forma profunda e inquietante. Los primeros informes llegaron en la década de 1960, durante el auge de la revolución psicodélica, cuando los jóvenes experimentaban con cualquier cosa que pudiera producir un estado alterado. Los usuarios, en su mayoría adolescentes y universitarios curiosos que ya habían probado la marihuana, el LSD y cualquier otra sustancia que tuvieran a su alcance, descubrieron que tomar grandes cantidades de Rómula producía efectos que, decididamente, no eran terapéuticos. Con dosis de 100 a 200 miligramos, los usuarios reportaron una leve euforia, una agradable sensación de flotar y una sensación de desapego del malestar físico. La música sonaba mejor, los colores parecían más brillantes y se percibía una sensación general de bienestar que iba más allá del simple alivio de la tos. Esta primera fase, como se denominaría más tarde, fue relativamente sutil, pero lo suficientemente perceptible como para resultar atractiva. Con dosis de 200 a 400 miligramos, los efectos se intensificaron drásticamente. Los usuarios describieron una sensación de intoxicación, similar a la del alcohol, pero diferente, más nítida en algunos aspectos, más disociativa en otros. El movimiento se volvió difícil y extraño. El movimiento físico tenía una cualidad robótica, como si la conexión entre la intención y la acción se hubiera debilitado. La percepción del cuerpo cambió. Las extremidades se sentían distantes, extrañas, desconectadas del todo. El tiempo comenzó a distorsionarse, y los minutos se extendieron hasta parecer horas. Pero fue con dosis superiores a 400 miligramos que el DEM reveló su verdadera naturaleza, algo mucho más potente que un simple supresor de la tos. Con estas altas dosis, los usuarios experimentaban una disociación total, un estado de conciencia donde se rompe la integración normal del yo con el entorno. Las experiencias extracorporales se volvieron comunes. Los usuarios reportaban sentir como si flotaran por encima de su forma física, observándose desde una perspectiva externa.
Aparecieron alucinaciones, no las brillantes y coloridas imágenes del LSD, sino fenómenos más oscuros y extraños. Entes y presencias parecían emerger de las sombras. El mundo físico adquirió una cualidad onírica e irreal. Con las dosis más altas, superiores a 800 miligramos, los usuarios entraban en lo que más tarde se llamaría la cuarta meseta, un estado de completa disolución del ego donde la sensación de ser un individuo separado se disolvía por completo. Estas experiencias se describían a menudo en términos místicos o espirituales como encuentros con la naturaleza fundamental de la conciencia misma. Algunos usuarios las encontraban profundas y transformadoras. Otros las encontraban aterradoras, un descenso a la locura del que apenas regresaban. Se suponía que esto no debía suceder. Se suponía que el DXM no colocaba. Pero el mecanismo detrás de estos efectos se estaba volviendo evidente para los farmacólogos que estudiaban la droga. El destrotorfano en dosis altas actuaba no solo sobre los receptores de la tos en la medula, sino también sobre los receptores NMDA de todo el cerebro. Los mismos receptores afectados por la ketamina y el PCP, los anestésicos disociativos que apenas comenzaban a ser comprendidos y temidos. Los receptores NMDA son cruciales para el funcionamiento normal del cerebro. Intervienen en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento básico de la información sensorial. Cuando estos receptores son bloqueados por drogas como la PCP, la ketamina o altas dosis de DXM, el resultado es la disociación, una desconexión entre diferentes regiones cerebrales. Una interrupción del flujo normal de información que crea la sensación de estar separado de la realidad, del cuerpo, del yo. El DXM era esencialmente un alucinógeno disociativo oculto a simple vista, disponible sin receta, legal y presente en las farmacias de todo Estados Unidos. Los químicos de Hoffman-La habían logrado crear un supresor de la tos no opioide. Pero accidentalmente crearon algo más. Una droga con potencial de abuso que, en algunos aspectos, era más preocupante que los supresores de la tos opioides a los que pretendía reemplazar. El abuso se intensificó rápidamente a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Se corrió la voz entre la contracultura. Había un subidón legal disponible en cualquier farmacia y era potente. Las redadas de Romelar se convirtieron en algo común. Grupos de adolescentes entraban a una farmacia, agarraban todas las botellas que podían cargar y las compraban al por mayor o simplemente se las llevaban. Algunas tiendas empezaron a cerrar Rómula. Tras el mostrador. Algunos dejaron de venderlo por completo, reacios a lidiar con el robo y la asociación implícita entre su establecimiento y el abuso de drogas. Los medios de comunicación comenzaron a tomar nota. Los noticieros locales advirtieron a los padres sobre esta nueva forma de abuso de drogas. El término Romulaha entró en el vocabulario. Las fuerzas del orden, aún centradas principalmente en el creciente problema de la marihuana y la emergente crisis de la heroína, comenzaron a prestar atención a este extraño fenómeno de jóvenes que se drogaban con jarabe para la tos. Hoffman-La, ante una pesadilla de relaciones públicas y posibles problemas de responsabilidad, tomó una decisión que parecía prudente en ese momento. En 1973, retiraron Mula del mercado por completo. El producto fue descontinuado. La marca fue abandonada. La compañía emitió declaraciones sobre su compromiso con la salud y la seguridad públicas, sobre cómo no podían, en conciencia, seguir vendiendo un producto que se estaba abusando sistemáticamente. Problema resuelto, ¿verdad? Ojalá fuera así de simple. Porque para entonces, el DXM se había incorporado a docenas de otros medicamentos de venta libre producidos por otras compañías. La molécula en sí seguía estando aprobada por la FDA y disponible para su uso en formulaciones de venta libre, y todas las principales compañías farmacéuticas tenían productos que contenían destratorfano. Robitussin, lanzado por la compañía Robbins, se había convertido en uno de los jarabes para la tos más populares en Estados Unidos y muchas de sus formulaciones contenían DXM. Vicks, la marca de Procter & Gamble, tenía productos con DXM.
al igual que numerosos fabricantes de genéricos. Y a diferencia de Romelar, que había sido DXM puro, estas nuevas formulaciones eran productos combinados. Mezclaban DXM con otros ingredientes activos, creando lo que los fabricantes creían que sería un factor disuasorio del abuso. La lógica era sencilla: si se tomaba suficiente DXM para drogarse, también se ingerían cantidades tóxicas o extremadamente desagradables de estas otras sustancias químicas, lo que hacía que su uso recreativo fuera poco atractivo o peligroso. Robitussin DM, por ejemplo, combinaba DXM con guanina, un analgésico que diluye la mucosidad. La guanina es inocua en dosis normales, pero en las altas dosis necesarias para obtener suficiente DXM para efectos recreativos, causa náuseas y vómitos intensos. La teoría era que los consumidores se enfermarían tanto por la guanina que no podrían continuar con el abuso. Otras formulaciones eran aún más agresivas en su efecto disuasorio. Muchos productos combinaban DXM con acetaminofén, Tylenol, un analgésico seguro en las dosis recomendadas, pero catastróficamente tóxico para el hígado en dosis altas. Consumir una cantidad suficiente de estos productos para alcanzar una dosis recreativa de DXM implicaba ingerir suficiente acetaminofén como para causar insuficiencia hepática aguda, una emergencia médica que podría requerir un trasplante de hígado o causar la muerte. Algunos productos añadían cloro-mayet, un antihistamínico que, en dosis altas, causa taquicardia, elevación peligrosa de la presión arterial, retención urinaria, convulsiones y arritmias cardíacas potencialmente mortales. Otras incluían la fenilfrina o la pseudoefadrina, descongestionantes que en dosis altas podían causar accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio o hipertensión grave. Esto constituía una guerra química contra el uso recreativo, una píldora venenosa incorporada al propio medicamento. Las compañías farmacéuticas básicamente decían: si quieres abusar de esta droga, tendrás que envenenarte con otras sustancias en el proceso. Era una estrategia de maximización del daño disfrazada de prevención, que asumía que los usuarios potenciales serían lo suficientemente racionales como para reconocer el peligro y abstenerse. No funcionó. En lugar de prevenir el abuso, creó una jerarquía de productos entre los usuarios. Una farmacología clandestina donde ciertas formulaciones eran valoradas y otras evitadas, donde el conocimiento de qué productos eran seguros y cuáles potencialmente letales se convirtió en información subcultural crucial que se transmitía de usuario a usuario. Robitussin DM, que contenía solo DXM y guanilato de sodio, se convirtió en el estándar de oro entre los usuarios recreativos. Sí, el guanilato de sodio provocaba náuseas. Sí, probablemente vomitarías, posiblemente varias veces, pero no te mataría. El vómito era desagradable, pero soportable, y muchos usuarios llegaron a considerarlo parte de la experiencia, incluso le dieron un nombre eufemístico: purga, un lenguaje tomado de la ceremonia sivasa, donde el vómito se consideraba un ritual de limpieza. Los productos que contenían acetaminofén se reconocían como peligrosos y, en general, los usuarios informados los evitaban. Sin embargo, aún se producían casos trágicos de insuficiencia hepática cuando usuarios desinformados consumían estos productos buscando un subidón. Los síntomas de toxicidad por acetaminofén no aparecen de inmediato. El daño hepático puede tardar entre 24 y 72 horas en manifestarse, lo que significaba que los usuarios podían sentirse bien al principio, sin darse cuenta de que se estaban envenenando hasta que era demasiado tarde para intervenir. Y luego estaban las pastillas Coridin para el resfriado, que se harían famosas por su nombre callejero, Triple C. Estas pequeñas pastillas rojas contienen DXM y clorofonía en un formato práctico y fácil de tragar. Eran lo suficientemente pequeñas como para robarlas fácilmente. Se tragaban fácilmente y se consumían a puñados. El cloro las hacía peligrosas. Tomar suficientes Triple C para alucinar significaba ingerir cantidades masivas de un anticolinérgico que podía causar graves problemas cardiovasculares. Pero también eran atractivas precisamente por esas razones: pequeñas, potentes y accesibles.
Las salas de urgencias de todo el país comenzaron a atender casos de adolescentes que llegaban con gran sufrimiento tras consumir cajas enteras de corocidina, con frecuencias cardíacas de 180 latidos por minuto, presión arterial de 200 a 120, convulsiones y delirio. Algunos murieron de un paro cardíaco. Sus jóvenes corazones, abrumados por la combinación tóxica de altas dosis de DXM y clorfenamina. Los médicos forenses tuvieron dificultades para clasificar estas muertes. ¿Se trató de una sobredosis de DXM? ¿De clorfenamina? ¿De intoxicación por múltiples sustancias? Las muertes eran reales, pero no encajaban perfectamente en las categorías existentes de muertes por drogas. Esto contribuyó a una subestimación general del alcance del problema. Las muertes relacionadas con el DXM se encontraban dispersas en diferentes categorías dentro de las estadísticas de mortalidad, lo que dificultaba una visión completa. El abuso continuó durante las décadas de 1970 y 1980, pero se mantuvo relativamente clandestino, limitado a quienes estaban dispuestos a experimentar con cualquier sustancia que pudieran encontrar. La contracultura de la década de 1960 se había desvanecido. La revolución psicodélica había dado paso a la epidemia de cocaína y crack de la década de 1980, la marihuana era omnipresente. El MDMA y el éxtasis emergían como drogas para fiestas. En este panorama, el DXM era una sustancia marginal, conocida por los psiconautas más acérrimos y los adolescentes desesperados, pero no formaba parte de la cultura dominante de las drogas. Las compañías farmacéuticas seguían creyendo que las fórmulas combinadas habían resuelto el problema. Las ventas de productos que contenían DXM se mantuvieron fuertes. La gran mayoría de las compras se destinaron a un uso médico legítimo. El abuso parecía limitado a una pequeña población de usuarios, lo suficientemente desagradable como para desalentar su adopción generalizada, lo suficientemente peligroso como para generar ocasionalmente noticias locales, pero no un problema importante de salud pública. Y entonces llegó Internet. Y todo cambió para siempre. A mediados de la década de 1990, a medida que la World Wide Web pasó de ser una herramienta para académicos y entusiastas de la tecnología a una red de comunicación global accesible para la gente común, información que antes había estado oculta en la clandestinidad subcultural comenzó a emerger y difundirse. Aparecieron foros sobre drogas. Proliferaron los foros dedicados a sustancias psicoactivas. Los grupos de Usenet discutían sobre todo, desde el cultivo de marihuana hasta la síntesis de MDMA. Y los psiconautas, esos dedicados exploradores de estados alterados de conciencia, se encontraron en estos espacios digitales y comenzaron a compartir lo que sabían. Uno de los primeros repositorios de información sobre drogas más influyentes fue lanzado en 1995 por Earth and Fire AOL. Seudónimos adoptados por los fundadores. Fue concebido como una biblioteca digital, un archivo completo de información sobre plantas y sustancias químicas psicoactivas. El sitio recopilaba informes de experiencias, relatos de primera mano escritos por usuarios que describían sus experiencias con diversas sustancias. Recopilaba información sobre dosis, advertencias de seguridad, datos farmacológicos y la situación legal de prácticamente todas las sustancias psicoactivas conocidas. La filosofía detrás de Aurobind era la reducción de daños a través de la educación. Los fundadores creían que las personas consumirían drogas independientemente de lo que les dijeran las autoridades y que proporcionar información precisa y honesta ayudaría a los usuarios a tomar decisiones más seguras. En lugar del mensaje de no que caracterizaba a la mayoría de las campañas oficiales antidrogas, Aurobind ofrecía la verdad, lo bueno, lo malo, lo peligroso y lo trascendental. Wadiaxam tenía su propia sección extensa en Aurobind con cientos de relatos de viajes aportados por usuarios que describían sus experiencias con meticuloso detalle. No se trataba de panfletos antidrogas diseñados para ahuyentar a la gente. No eran piezas de propaganda de compañías farmacéuticas ni agencias gubernamentales.
Eran relatos honestos y de primera mano escritos por personas que realmente habían consumido estas sustancias, describiendo lo sucedido con sus propias palabras. Algunos informes eran relatos con moraleja, descripciones vívidas de experiencias terribles, de una disociación abrumadora que parecía la muerte, de horas pasadas convencidos de que habían dañado permanentemente su cerebro, de vomitar hasta quedarse sin nada, de terminar en salas de emergencia. Estos informes cumplían una valiosa función de reducción de daños, dando a los potenciales usuarios una idea realista de lo que podría salir mal. Otros informes eran positivos, incluso descripciones místicas de profundas experiencias espirituales, de encuentros con entidades aparentemente inteligentes en estado disociativo, de comprensión de la naturaleza de la conciencia, de experimentar una sensación de unidad con el universo. Algunos usuarios describen los viajes de DXM como una de las experiencias más significativas de sus vidas, comparables a las de psicodélicos tradicionales como la psilocibina o el LSD. Toda esta información estaba disponible para cualquier persona con conexión a Internet y la curiosidad. Es difícil buscarlo. Un adolescente en un suburbio de cualquier parte de Estados Unidos podría escribir DXM o Robotipine en un buscador y encontrar guías completas sobre la experiencia, con recomendaciones de dosis, comparaciones de marcas y descripciones detalladas de qué esperar en cada nivel de intoxicación. Pero la pieza más influyente de la literatura sobre el DXM en los inicios de Internet fue la sección de preguntas frecuentes sobre el DXM, escrita por un usuario conocido como William White y publicada por primera vez en 1995. Este documento se convirtió en la guía definitiva sobre el uso del destrometorfano. Se actualizó y perfeccionó constantemente a lo largo de los años a medida que surgía nueva información. Era exhaustivo, estaba bien investigado y su accesibilidad era peligrosa. White, quien afirmaba tener formación en neurociencia y farmacología, escribió con autoridad y detalle sobre los mecanismos de acción del DXM, sus efectos en diversos sistemas de neurotransmisores, sus posibles riesgos y beneficios, y una guía práctica para su uso. Las preguntas frecuentes explicaban la farmacología del DXM en términos accesibles para el público general, manteniendo la precisión científica. Se analizaban los diferentes niveles de meseta, proporcionando descripciones detalladas de lo que los usuarios podían esperar en cada rango de dosis. El sistema de meseta que White describió se convirtió en el marco estándar para comprender las experiencias con el DXM. Primera meseta, 100 a 200 miligramos o aproximadamente 1,5 a 2,5 miligramos por kilogramo. Este nivel produce una leve estimulación y euforia, similar a la intoxicación alcohólica, pero con mayor claridad mental. La apreciación musical mejora notablemente. Los sonidos se vuelven más ricos, con más textura y con mayor impacto emocional. Se experimentan ligeras distorsiones perceptivas, con una ligera sensación onírica. El movimiento se ve ligeramente afectado, pero no de forma drástica. Esta meseta se describe a veces como la meseta social, donde los usuarios aún pueden funcionar e interactuar con relativa normalidad, mientras experimentan alteraciones placenteras de la conciencia. Segunda meseta, 200 a 400 miligramos o aproximadamente 2,5 a 7,5 miligramos por kilogramo. La intoxicación se intensifica considerablemente. Los efectos similares al alcohol se acentúan, con un deterioro significativo de la coordinación y el control motor. Los usuarios experimentan lo que se denomina robot walking, una distintiva puerta mecánica descoordinada que da nombre a la experiencia. Aparecen imágenes con los ojos cerrados. Patrones geométricos, colores e imágenes abstractas son visibles al cerrar los ojos. La percepción corporal se altera y comienza a surgir cierta disociación. La percepción del tiempo se distorsiona notablemente, y los minutos parecen mucho más largos de lo que realmente son. La música continúa mejorando profundamente. Esta meseta se describe a menudo como la más placentera, ofreciendo una euforia significativa e interesantes cambios perceptivos sin la pérdida de identidad que caracteriza a las mesetas superiores.
Tercera meseta, 400 a 800 miligramos o aproximadamente 7,5 a 15 miligramos por kilogramo. Aquí es donde el DXM pasa de ser una sustancia tóxica recreativa a una experiencia psicodélica disociativa completa. Los usuarios experimentan una profunda disociación. La sensación de estar separado del cuerpo físico, de observarse desde fuera, de una conciencia que existe independientemente de la forma física. Los límites del ego comienzan a disolverse. La distinción entre el yo y el entorno se difumina. Las experiencias extracorporales son comunes. Los usuarios reportan sentir que están en varios lugares simultáneamente o que su conciencia se ha expandido más allá de los confines de su cuerpo. El movimiento se vuelve extremadamente difícil y desorientador. La comunicación es casi imposible. Los pensamientos no se traducen en palabras y la mecánica del habla se siente extraña e inaccesible. La percepción visual se vuelve onírica e inestable. Algunos usuarios reportan encontrarse con entidades o presencias en este estado. Seres que parecen autónomos e inteligentes, aunque si se trata de alucinaciones o encuentros genuinos con otras dimensiones de la realidad sigue siendo una cuestión de interpretación. Esta meseta puede ser profundamente inquietante o profundamente significativa, dependiendo del contexto y la psicología individual. La cuarta meseta, con 800 miligramos o más, o aproximadamente 15 miligramos por kilogramo o más, completa la ruptura disociativa. En este nivel, el contacto con la realidad consensuada se pierde por completo. El ego, la sensación de ser un individuo separado, se disuelve por completo. Los usuarios describen experiencias que se asemejan a los informes de experiencias cercanas a la muerte, avances con DMT o a profundos coles con ketamina. Algunos reportan una sensación de morir, de una conciencia que se expande para abarcarlo todo, de fusionarse con el universo o de enfrentarse al vacío. El tiempo pierde su significado. El cuerpo se olvida por completo. La formación de la memoria se ve gravemente afectada y los usuarios a menudo solo tienen recuerdos fragmentarios, como de ensueño, de lo ocurrido durante el punto álgido de la experiencia. Esta meseta no es recreativa en ningún sentido significativo. Es una profunda alteración de la conciencia que puede ser aterradora, trascendente o ambas cosas. Los peligros físicos también son mayores en este nivel, con riesgos significativos de depresión respiratoria e hipoacusia grave. La sobretermia, la desregulación de la temperatura corporal y el síndrome serotoninérgico si se combina con otras sustancias serotoninérgicas. Las preguntas frecuentes proporcionaban cálculos precisos de dosis basados en el peso corporal, lo que permitía a los usuarios alcanzar niveles específicos con una precisión razonable. Se analizaba la importancia del contexto, la preparación psicológica y las condiciones ambientales que influyen en la naturaleza de la experiencia. Se advertía sobre el desarrollo de tolerancia, explicando que los efectos del DXM disminuyen rápidamente con el uso frecuente y que la experiencia disociativa se vuelve menos profunda cuanto más se repite. Fundamentalmente, las preguntas frecuentes también incluían amplia información de seguridad. Se explicaban qué formulaciones de productos eran relativamente seguras para el uso recreativo y cuáles eran potencialmente letales. Se advertía explícitamente contra los productos que contenían acetaminofén, explicando en detalle el mecanismo de la insuficiencia hepática inducida por acetaminofén y enfatizando que esto representaba un riesgo real de muerte, no solo de molestias. Se advertía contra la corucidina y otros productos que contienen clorofenamina, detallando los riesgos cardiovasculares. Se analizaron las interacciones farmacológicas, en particular la peligrosa combinación de DXM con inhibidores de la monoaminoxidasa, IMA, presentes en algunos antidepresivos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, la clase más común de antidepresivos. Estas combinaciones podrían desencadenar el síndrome serotoninérgico, una afección potencialmente mortal caracterizada por agitación intensa, confusión, ritmo cardíaco acelerado, hipertensión arterial, pupilas dilatadas, rigidez muscular e hipotermia. En casos graves, el síndrome serotoninérgico causa convulsiones,
pérdida del conocimiento y la muerte. Las preguntas frecuentes incluso recomendaron la regla de dosis baja por meseta como guía para la reducción de daños. Después de usar DXM, espere una semana por cada meseta alcanzada antes de volver a usarlo. Al alcanzar la segunda meseta, espere 2 semanas, al alcanzar la tercera, espere 3 semanas. Esta regla se diseñó para prevenir la acumulación de tolerancia, reducir el riesgo de dependencia psicológica y permitir que el cerebro se recupere de la alteración neuroquímica causada por el antagonismo del receptor NMDA. Toda esta información fue valiosa desde la perspectiva de la reducción de daños. Los usuarios que siguieron estas pautas tuvieron una probabilidad significativamente menor de experimentar toxicidad aguda, interacciones medicamentosas peligrosas o una rápida caída en la dependencia. Sin duda, las preguntas frecuentes salvaron vidas al alejar a las personas de las formulaciones más peligrosas y proporcionar información honesta sobre los riesgos. Pero las preguntas frecuentes y la amplia cultura de drogas en Internet que representaban también lograron algo más. Normalizaron el abuso de DXM y lo hicieron parecer manejable, controlable, incluso científico, al proporcionar información detallada sobre la dosificación, descripciones de las mesetas y pautas de seguridad. Transformó lo que podría haber sido un experimento aterrador e impredecible en algo que parecía calculado y seguro. Dio la impresión de que si se seguían las reglas, se investigaba, se usaban los productos adecuados y se mantenía dentro de los rangos de dosis recomendados. El uso recreativo de DXM podía ser una exploración controlada y relativamente segura de la alteración de la conciencia. Esta impresión era a la vez verdadera y falsa. Cierto en que seguir las pautas de reducción de daños reduce significativamente el riesgo. Falso, ya que subestimaba los peligros psicológicos del consumo disociativo regular y la dificultad de mantener un consumo ocasional controlado una vez establecido el patrón. El DXM se extendió por Internet rápidamente, se copió y se reubicó en cientos de sitios web, se compartió en foros, se publicó en salas de chat y se hizo referencia a él en innumerables discusiones. Se convirtió en conocimiento canónico, el texto definitivo que cualquier persona interesada en el DXM eventualmente encontraría. Y generó imitadores y suplementos, otros usuarios que escribieron sus propias guías, añadieron sus propias perspectivas y compartieron sus propias experiencias. Surgieron otros foros y comunidades en torno al DXM. En concreto, Tatsi, Templo del Electrón Gritón, un conocido foro de Internet pionero dedicado a temas de contracultura, información sobre drogas y contenido generalmente subversivo, tenía una subsección completa dedicada al DXM. Los hilos contenían miles de publicaciones con usuarios que comparaban productos, compartían métodos de extracción para separar el DXM de otros ingredientes, comentaban sus experiencias y ofrecían consejos a los recién llegados. Blue Light, un foro de reducción de daños fundado a principios de la década de 2000, se convirtió en otro centro importante de debate sobre el DXM. La comunidad se centraba más en la seguridad y la reducción de daños que el enfoque más anárquico de TATS, pero el efecto era el mismo. Un lugar de encuentro donde los usuarios podían encontrar comunidad, información y ánimo. Y entonces apareció Reddit, y con el RDXM, un subreddit que crecería hasta convertirse en una de las comunidades en línea más grandes dedicadas a una sola sustancia. En 2024, RDXM contaba con más de 60.000 miembros. Constantemente aparecían nuevas publicaciones, adolescentes preguntando sobre sus primeras dosis, usuarios publicando fotos de sus reservas de productos, relatos de viajes que describían experiencias en diferentes niveles de estrés, memes sobre el robo caminar y la disociación. Y, de forma alarmante, las publicaciones de personas que consumen DXM a diario o casi a diario buscan validación o consejos para controlar su dependencia. La existencia del subreddit cumple múltiples propósitos simultáneamente. Proporciona información sobre reducción de daños. Usuarios experimentados advierten a los recién llegados sobre productos peligrosos, aconsejan sobre dosis seguras y brindan apoyo en situaciones de crisis a quienes tienen malos viajes.
pero también normaliza el comportamiento, crea una identidad comunitaria en torno al consumo de DXM y expone a los usuarios curiosos a información detallada sobre cómo obtener y consumir la sustancia. El contenido de RDXM refleja la extraña dualidad de la cultura de las drogas en Internet. Encontrarás publicaciones como "es la primera vez que lo uso", seguidas de respuestas detalladas y útiles que calculan las dosis según el peso de la persona y recomiendan comenzar con una dosis baja. Encontrarás publicaciones como "es segura esta marca", con fotos de las etiquetas del producto, y los usuarios experimentados identificarán si contiene solo DXM o combinaciones peligrosas. Encontrarás relatos de viajes escritos en un estilo de flujo de conciencia que intentan capturar la inefable extrañeza de la disociación de meseta alta, pero también encontrarás signos preocupantes de dependencia y minimización. Publicaciones de usuarios que describen el consumo diario durante meses o años, preguntando si alguien más ha experimentado niebla mental persistente o problemas de memoria. Publicaciones de personas que mezclan DXM con otras sustancias, alcohol, marihuana, benzodiazepinas, buscando consejos sobre si las combinaciones son seguras. A menudo no lo son. Publicaciones que glorifican el consumo excesivo, presumiendo de alcanzar la cuarta meseta varias veces por semana, tratando la disociación severa como un logro en lugar de una señal de advertencia. Los moderadores de RSS o DXM se enfrentan a un equilibrio imposible. Quieren reducir el daño, proporcionar información precisa y apoyar a las personas que lo están pasando mal. Pero tampoco quieren cerrar la discusión y redireccionar a los usuarios a espacios menos moderados donde podrían recibir consejos peligrosos. Por lo tanto, el subreddit existe en una zona gris, permitiendo e intentando mitigar el daño simultáneamente. Los servidores de Discord dedicados al DXM llevaron esta dinámica aún más lejos. Estas plataformas de chat en tiempo real permitían a los usuarios coordinar viajes grupales, con varias personas dosificándose simultáneamente y comunicándose por chat de texto a medida que avanzaban en las mesetas. Hay algo profundamente extraño en esta práctica. Una especie de tribalismo digital donde personas que nunca se han visto cara a cara comparten estados de conciencia profundamente alterados a través de la mediación de pantallas y teclados. En estas comunidades de Discord, el lenguaje y la cultura de los DXMU se codificaron aún más. Los usuarios desarrollaron jerga en chistes y memes. Compartían recomendaciones musicales, ciertos álbumes o artistas que se consideraban perfectos para los viajes. Hablaban de técnicas de extracción con el entusiasmo de los químicos aficionados. Publicaban memes que ridiculizaban la experiencia, imágenes de robots, chistes sobre la pérdida de la capacidad de caminar, referencias a encuentros con las entidades de la tercera meseta. Esta cultura mimemética sirvió para normalizar aún más e incluso celebrar el consumo de DXM. Lo que de otro modo podría reconocerse como abuso de drogas se redefinió como participación en una experiencia cultural compartida, algo con sus propios rituales, lenguaje e identidad comunitaria. La alienación y la disociación que caracterizaban la experiencia con DXM encontraron un eco extraño en la naturaleza alienada y disociada de la comunidad puramente digital. Personas que se conectaban a través de pantallas mientras se desconectaban químicamente de su realidad física inmediata. TikTok añadió otra dimensión a la difusión de la cultura del DXM. Vídeos cortos que mostraban a adolescentes bebiendo jarabe para la tos con música etiquetada con el robot tripping y la destroversión acumularon cientos de miles o incluso millones de visualizaciones. Algunos vídeos intentaban capturar la experiencia disociativa utilizando efectos visuales para simular las distorsiones perceptivas. Otros eran simplemente contenido impactante. Jóvenes bebiendo botellas enteras frente a la cámara para conseguir visualizaciones y me gusta. El algoritmo de la plataforma amplificaba este contenido de forma preocupante. El sistema de recomendaciones de TikTok está diseñado para maximizar la interacción, mostrando a los usuarios contenido similar al que ya han visto. Un adolescente que veía un video sobre DXM veía más, creando un efecto de agujero de conejo. La página para ti se convirtió en un vector para difundir la cultura de las drogas a un público cada vez más joven,
algunos apenas adolescentes. Los canales de YouTube documentaban el consumo crónico de DXM y algunos usuarios publicaban informes semanales de sus viajes durante meses o años. Los espectadores podían ver en tiempo real, a través de los episodios, cómo cambiaban los patrones de habla de los creadores de contenido. Su función cognitiva se deterioró. Su disociación se volvió más persistente. Estos canales crearon relaciones parasociales. Los espectadores sentían que conocían a estas personas, que las apoyaban mientras, al mismo tiempo, veían cómo les destrozaban el cerebro en cámara. Algunos canales finalmente dejaron de consumir, ya sea porque el creador se desintoxicó o porque su comportamiento se deterioró, hasta el punto de que ya no podían producir contenido. Internet no solo proporcionaba información sobre el DXM. También proporcionaba una comunidad. Y esa comunidad transformó la experiencia de algo aislante y potencialmente aterrador a algo compartido y normalizado. Antes de Internet, un niño que experimentaba con DXM estaba solo. Podía robar un frasco del botiquín de sus padres o comprarlo en una farmacia, tomar una dosis grande y pasar horas en una profunda disociación sin un marco para comprender qué le estaba sucediendo. La experiencia podía ser tan perturbadora que nunca más la volvía a probar. O podía convertirse en un usuario solitario y reservado, ocultando su adicción a todo el mundo, sufriendo las consecuencias en solitario. Pero ahora ese mismo niño puede conectarse y encontrar a miles de personas que han hecho exactamente lo mismo. Puede leer descripciones detalladas de qué esperar en cada etapa de la experiencia. Puede tener la tranquilidad de que sí, la sensación robótica es normal. No, probablemente no te estás muriendo. Sí, la sensación de estar fuera del cuerpo forma parte del efecto disociativo. Pueden encontrar solidaridad, comprensión y pertenencia. Este sentido de comunidad es psicológicamente poderoso. Los humanos somos criaturas sociales y buscamos aceptación y pertenencia. Para adolescentes y adultos jóvenes, en particular aquellos que se sienten alienados o desconectados de sus grupos de iguales, encontrar una comunidad, incluso una digital centrada en el consumo de sustancias, puede ser como volver a casa. Internet no solo proporcionaba información sobre el DXM. También proporcionaba una comunidad. Y esa comunidad transformó la experiencia de algo aislante y potencialmente aterrador a algo compartido y normalizado. Antes de Internet, un niño que experimentaba con DXM estaba solo. Podía robar un frasco del botiquín de sus padres o comprarlo en una farmacia, tomar una dosis grande y pasar horas en una profunda disociación sin un marco para comprender qué le estaba sucediendo. La experiencia podía ser tan perturbadora que nunca más la volvía a probar. O podía convertirse en un usuario solitario y reservado, ocultando su adicción a todo el mundo, sufriendo las consecuencias en solitario. Pero ahora ese mismo niño puede conectarse y encontrar a miles de personas que han hecho exactamente lo mismo. Puede leer descripciones detalladas de qué esperar en cada etapa de la experiencia. Puede tener la tranquilidad de que sí, la sensación robótica es normal. No, probablemente no te estás muriendo. Sí, la sensación de estar fuera del cuerpo forma parte del efecto disociativo. Pueden encontrar solidaridad, comprensión y pertenencia. Este sentido de comunidad es psicológicamente poderoso. Los humanos somos criaturas sociales y buscamos aceptación y pertenencia. Para adolescentes y adultos jóvenes, en particular aquellos que se sienten alienados o desconectados de sus grupos de iguales, encontrar una comunidad, incluso una digital centrada en el consumo de sustancias, puede ser como volver a casa. La comunidad del DXM ofrece identidad, experiencias compartidas y aceptación sin juicios. Pero esta comunidad, a pesar de su reducción de daños, sus intenciones y su genuina camaradería, también fomenta el consumo continuo. Cada relato de viaje que describe una experiencia profunda. Cada meme que hace que la disociación parezca divertida. Cada hilo de discusión donde los usuarios comparten sus productos favoritos y sus horarios de dosificación. Todo esto normaliza un comportamiento que, visto desde fuera de la comunidad, parece un abuso grave de sustancias.
El lenguaje utilizado en estas comunidades es revelador. El DXM no se llama droga. Es Dex, robo o tusen. Apodos amigables e informales que lo distancian del estigma del abuso de drogas. Consumirlo no es colocarse, es experimentar, estancarse, explorar el universo, visitar el estigma. Estos replanteamientos hacen que la actividad parezca más un pasatiempo o una exploración que un abuso de sustancias. Existe un concepto en sociología llamado prueba social, la idea de que determinamos lo correcto o apropiado observando lo que hacen los demás. Cuando ves a miles de personas participando en una actividad, discutiéndola casualmente, compartiendo sus experiencias positivas, se normaliza. Las cifras brutas la hacen parecer segura, aceptada y común. Si 60.000 personas hablan abiertamente sobre su consumo de DXM en Reddit, ¿qué tan peligroso podría ser realmente? Esto se agrava por el hecho de que los participantes más activos en estas comunidades suelen ser personas que aún no han experimentado consecuencias graves. Usuarios que han desarrollado problemas cognitivos graves, que han terminado en salas de emergencia y que han destruido sus vidas por el abuso disociativo crónico. Generalmente no publican regularmente en RDXM. Se han desintoxicado y se han distanciado de la comunidad, o bien lidian con problemas que les impiden participar activamente en línea. Lo que se observa en estas comunidades es un sesgo de supervivencia. Las personas que aún consumen activamente y pueden expresar sus experiencias son, desproporcionadamente, las que aún no han sufrido consecuencias catastróficas. Esto crea una imagen distorsionada del perfil de riesgo, donde la experiencia típica parece más benigna de lo que realmente es en la población total de usuarios. Mientras tanto, las compañías farmacéuticas intentaron responder a la creciente evidencia de abuso facilitado por Internet. Reformularon productos para dificultar o hacer desagradable el uso recreativo. Añadieron agentes gelificantes a las fórmulas líquidas, creando jarabes tan espesos y viscosos que beber grandes cantidades se volvía físicamente difícil. La idea era que alguien que intentara consumir lo suficiente para una dosis alta tuviera dificultades con el gran volumen y la consistencia del líquido. No funcionó. Los usuarios descubrieron que añadir el jarabe espesado al agua tibia lo diluía lo suficiente como para beberlo o simplemente soportaban la incomodidad, considerándola un obstáculo necesario. Algunas empresas añadían eméticos, sustancias que inducen el vómito, con la esperanza de que los usuarios vomitaran inmediatamente al consumir dosis altas, impidiendo así su absorción. Esto resultó parcialmente efectivo, ya que hacía la experiencia más desagradable. Pero los usuarios más dedicados aprendieron a tolerar o suprimir las náuseas con antieméticos como difiramina y Benadryl, o con Dansetron y Zopren, aunque esto requería receta médica o simplemente aceptaban el vómito como parte del ritual. Como se mencionó anteriormente, se introdujeron fórmulas de liberación prolongada diseñadas para distribuir la absorción del DXM a lo largo de 12 horas, lo que imposibilitaba alcanzar la concentración máxima rápida. Se necesita para obtener efectos disociativos intensos. Productos como Delim utilizaban un mecanismo de liberación prolongada en el que el DXM se unía a una resina de intercambio iónico que liberaba lentamente el fármaco en el tracto digestivo. Los usuarios también lo superaron. Descubrieron que triturar las perlas o cápsulas de Delimina rompía el mecanismo de liberación prolongada. O aprendieron a disfrutar del perfil diferente de la experiencia de liberación prolongada, una disociación más lenta, duradera y sutil que duraba todo el día. Algunos preferían esto al pico intenso de las formulaciones de liberación inmediata. Cada contramedida farmacéutica se enfrentaba a la adaptación del usuario. Era una carrera armamentística en la que los fabricantes intentaban hacer que sus productos fueran resistentes al abuso y los usuarios desarrollaban soluciones alternativas. Y, en general, los usuarios ganaron porque estaban más motivados y eran más creativos, y porque la información sobre cómo superar estas medidas se difundió instantáneamente en las comunidades en línea. Pero la adaptación más significativa se produjo cuando los usuarios comenzaron a evitar por completo los productos comerciales y a adquirir directamente polvo de DXM puro.
A medida que el comercio electrónico internacional se expandía y los proveedores químicos chinos comenzaban a vender a consumidores occidentales a través de sitios web y mercados, el polvo puro de hidróxido de destroatorfano se hizo disponible para su compra en línea. Técnicamente, estos eran proveedores químicos que a menudo comercializaban sus productos como sustancias químicas de investigación o no para consumo humano para eludir el escrutinio regulatorio. Pero todos sabían para qué se utilizaban. La economía era atractiva. Un frasco de Rubber Yosen con 350 miligramos de DXM podía costar $10 en una farmacia. Un gramo de polvo puro de DXM, equivalente a casi 3 frascos, se podía comprar en línea por $20. 5 gramos, suficiente para docenas de viajes, podían costar $100. Los pedidos llegaban en envases discretos, a menudo etiquetados como suplementos nutricionales, sustancias químicas de investigación o con descripciones vagas que no llamaban la atención. Esto cambió por completo la dinámica del uso del DXM. Se acabaron las náuseas por el espeso jarabe con sabor a cereza. Se acabó el riesgo de intoxicación por acetaminofén clorofonamina. Se acabó el vómito inducido por guanina, solo DXM puro, medido con precisión con una báscula, mezclado con zumo de naranja o agua, o envasado en cápsulas de gelatina. Desde la perspectiva de la reducción de daños, esto era posiblemente más seguro. Los usuarios sabían exactamente qué estaban tomando y en qué cantidad. No había adulterantes peligrosos ni ingredientes combinados, la dosificación era precisa, no aproximada. El riesgo de intoxicación accidental con acetaminofén clorofonamina se redujo a 0. Pero también eliminó una de las barreras naturales para el uso frecuente. Cuando el abuso requiere tragar un frasco nauseabundo de jarabe para la tos, existe un factor disuasorio incorporado. La experiencia es tan desagradable que la mayoría de la gente no quiere hacerlo a diario. El acto físico de consumo es aversivo, lo que crea un límite natural en la frecuencia de uso cuando se trata de polvo puro que se puede mezclar en una bebida y tragar en segundos sin sabor, sin náuseas ni efectos físicos adversos por los ingredientes inactivos. Esa barrera desaparece. La facilidad de uso, combinada con el costo relativamente bajo, hizo que el uso regular, incluso diario, fuera mucho más factible. Y aquí es donde la experimentación comienza a convertirse en dependencia. El Diazepam no es físicamente adictivo en el sentido clásico, como los opioides, el alcohol o las benzodiazepinas. No hay síndrome de abstinencia peligroso. Quienes lo dejan después del consumo regular no experimentan convulsiones, enfermedades físicas graves ni complicaciones potencialmente mortales. El cuerpo no desarrolla una dependencia física que requiera una dosificación continua para prevenir la abstinencia. Pero la dependencia psicológica de los disociativos es real, insidiosa y, en muchos sentidos, más difícil de superar que la adicción física. Comienza sutilmente. El consumidor prueba el DXM por curiosidad, tiene una experiencia positiva o al menos interesante y decide repetirlo unas semanas después. Una vez al mes se convierte en 2 veces al mes. La regla de una semana por meseta se ignora. ¿Por qué esperar 3 semanas después de un tercer viaje de meseta cuando podría repetirlo el próximo fin de semana? 2 veces al mes se convierte en semanal. Semanal se convierte en 2 veces por semana. Comienza a desarrollarse tolerancia, requiriendo dosis más altas para lograr los mismos efectos. El estado disociativo, que inicialmente era extraño y desorientador, se vuelve familiar. Luego se vuelve cómodo. Luego se vuelve preferible a la conciencia basal. Este es el núcleo de la dependencia psicológica. La sustancia se convierte en un mecanismo de afrontamiento, una forma de gestionar las emociones, el estrés, el aburrimiento o el malestar existencial. Para alguien que lucha contra la ansiedad, el estado disociativo ofrece alivio. La ansiedad es fundamentalmente un sentimiento excesivo, preocupación, miedo, hipervigilancia, la sensación de que algo terrible está a punto de suceder. La disociación crea distancia del sentimiento. Cuando estás disociado,
las cosas que normalmente causan ansiedad parecen lejanas, sin importancia, casi irreales. Esa distancia se siente como un alivio, como poder finalmente respirar. Para alguien con depresión, caracteriza afectada por el entumecimiento emocional y la desconexión, la paradoja es que la disociación del DXM puede resultar más tolerable que la anidonia depresiva. Al menos el estado disociativo posee cualidades perceptivas interesantes. La música sigue sonando bien. Hay efectos visuales. La experiencia tiene textura y carácter. La depresión se siente como una nada gris. La disociación del DXM se siente como una nada plateada. Extraña y onírica, pero no del todo desagradable. Para alguien que lidia con un trauma, la disociación ofrece un escape de los recuerdos intrusivos, de la constante sensación de amenaza, del agotador trabajo de procesar experiencias dolorosas. El estado disociativo es, por definición, una separación de la conciencia normal, que puede incluir la separación de los recuerdos traumáticos y las emociones asociadas a ellos. Y para quienes lidian simplemente con la dificultad general de la existencia, el aburrimiento, la alienación, la sensación de que la vida carece de sentido o propósito, la disociación ofrece novedad e intensidad. Cada viaje es diferente. El estado mental disociativo es infinitamente fascinante de explorar. Hay una sensación de aventura, de superar límites, de experimentar estados de conciencia que la mayoría de la gente nunca conocerá. El problema es que todos estos son mecanismos de afrontamiento poco saludables. Usar una sustancia para evitar o escapar de emociones difíciles no resuelve los problemas subyacentes. Simplemente pospone su manejo. Y con el consumo repetido, el cerebro empieza a preferir el estado disociado, creando una atracción psicológica hacia el consumo cada vez más difícil de resistir. Esto se manifiesta de varias maneras. El consumidor empieza a pensar en su próximo viaje antes de haberse recuperado por completo del anterior. Se encuentra calculando mentalmente las dosis, planeando cuándo puede volver a consumir, esperándolo con una intensidad desproporcionada. Empieza a estructurar su horario en torno al consumo de DXM, asegurándose de tener días sin responsabilidades, en los que pueda tomar la dosis y pasar horas disociado sin interrupciones. Empieza a priorizar el DXM sobre otras actividades. Rechaza las invitaciones sociales porque prefiere viajar solo. Los pasatiempos e intereses que antes parecían atractivos ahora resultan menos interesantes que explorar otro nivel. Las relaciones se resienten a medida que el consumidor se vuelve más retraído, más centrado en sus experiencias internas que en conectar con los demás. Y, fundamentalmente, desarrollan una resistencia a dejar de consumir incluso cuando empiezan a notar consecuencias negativas. Se dicen a sí mismos que no es un problema, que lo tienen bajo control, que pueden dejarlo cuando quieran, pero no lo hacen. O lo dejan brevemente, duran unas semanas, luego justifican por qué un viaje más estaría bien y el patrón se reanuda. Este es el sello distintivo de la dependencia psicológica, el consumo continuado a pesar de ser consciente de las consecuencias negativas, la incapacidad de mantener la abstinencia a pesar de la intención de hacerlo, y la sustancia se convierte en un elemento central de la vida de una manera que desplaza a otras actividades y relaciones. Las consecuencias negativas del consumo crónico de DXM son significativas y multifacéticas. Cognitivamente, los consumidores a largo plazo reportan problemas persistentes de memoria, especialmente la memoria a corto plazo. Describen dificultad para formar nuevos recuerdos, problemas para recordar conversaciones o eventos recientes y una sensación general de confusión mental. La información ya no se les queda como antes. El aprendizaje se vuelve más difícil. El rendimiento académico o profesional disminuye. La concentración y el enfoque se ven afectados. Los usuarios informan que su atención se desvía constantemente, que no pueden concentrarse en una tarea, que el pensamiento complejo les resulta esforzado y poco gratificante. El trabajo o los estudios que requieren un esfuerzo mental sostenido se vuelven cada vez más difíciles. También hay informes de síntomas disociativos persistentes incluso en estado de sobriedad.
Los usuarios describen sentirse despersonalizados, desconectados de sus propios pensamientos, emociones y cuerpo, como si observaran su vida desde fuera en lugar de vivirla. Experimentan desrealización, la sensación de que el mundo no es del todo real, de que tiene una cualidad onírica e insustancial. Estos síntomas pueden persistir durante meses o incluso años después de suspender el consumo. Esta disociación crónica es existencialmente perturbadora. Imagina perder la sensación de ser tú mismo, de que tus pensamientos te pertenecen, de que tu vida te sucede a ti en lugar de a un personaje que observas. No es depresión, que al menos puede ser nombrada y tiene tratamiento. Es una alteración fundamental de la continuidad de la conciencia, y recuperarse es lento y difícil. Existe un debate en neurociencia sobre si los antagonistas de NMDA, como el DXM, causan daño cerebral estructural en humanos. Una investigación realizada por el neurocientífico John Aouni en la década de 1980 descubrió que altas dosis de disociativos como el PCP y el MK801 causan pequeñas vacuolas, esencialmente pequeños agujeros, en las neuronas de ciertas regiones cerebrales de ratas. Estas lesiones suscitaron preocupación por su posible neurotoxicidad. Aún no está claro si el DXM causa daños similares en humanos en dosis recreativas. Estudios de imágenes cerebrales humanas en consumidores crónicos de ketamina han encontrado evidencia de cambios en la sustancia blanca y reducciones en el volumen de la sustancia gris en ciertas regiones. Sin embargo, estos estudios son correlacionales. Es difícil establecer la causalidad, y los consumidores crónicos de drogas a menudo presentan múltiples factores de confusión, como el consumo de múltiples sustancias, la mala nutrición y otros problemas de salud. Lo que queda claro de los informes de los consumidores es que el consumo crónico e intenso de DXM se asocia con un deterioro cognitivo persistente. Aún se investiga si esto representa un daño estructural real, cambios neuroplásticos reversibles o alteraciones funcionales en los sistemas de neurotransmisores. Sin embargo, la experiencia de los consumidores a largo plazo que describen sentirse agotados, mentalmente más lentos y emocionalmente apáticos sugiere que algo significativo está sucediendo en la función cerebral. Las consecuencias para la salud física también son considerables. Los consumidores que consumen regularmente formulaciones de jarabe desarrollan problemas gastrointestinales. El líquido espeso y viscoso daña el revestimiento esofágico, provocando gastritis crónica e inflamación esofágica. Algunos desarrollan una afección similar al síndrome de hiperémesis cannabinoide. Ciclos de náuseas y vómitos intensos que solo se alivian con duchas calientes. Un fenómeno poco conocido, pero extremadamente debilitante. El consumo regular de productos que contienen guanina en grandes cantidades puede causar cálculos renales. La guyesina se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones, y el consumo crónico de dosis altas puede provocar cristalización y formación de cálculos. Estos síntomas son muy dolorosos y pueden requerir intervención médica. Quienes consumen regularmente coridina u otros productos que contienen clorofón sufren daño cardiovascular. El consumo crónico puede provocar agrandamiento del corazón, arritmias persistentes e hipertensión sostenida que no se resuelve incluso después de suspender el consumo. El músculo cardíaco, sometido a un estrés repetido por los efectos tóxicos de las dosis altas de anticolinérgicos, puede desarrollar cambios permanentes. Los consumidores de DXM puro en polvo a veces desarrollan problemas urinarios similares al síndrome de vejiga por ketamina, una afección dolorosa en la que el revestimiento de la vejiga se inflama y cicatriza, causando dolor crónico, micción frecuente y, en casos graves, que requiere intervención quirúrgica o incluso la extirpación de la vejiga. Y existe el costo general del consumo disociativo crónico para la salud física. Los consumidores a menudo descuidan el autocuidado básico cuando consumen regularmente. Olvidan comer adecuadamente, lo que lleva a deficiencias nutricionales. Se vuelven sedentarios, pasando horas o días en estados disociados en lugar de realizar actividad física. Los patrones de sueño se alteran. La higiene se resiente.
El cuerpo se deteriora por la negligencia, incluso sin considerar los efectos tóxicos directos de la droga. Psicológicamente, más allá de los síntomas cognitivos y disociativos, el consumo crónico de DXM a menudo se asocia con un empeoramiento de la depresión y la ansiedad. Esto parece paradójico. ¿Acaso el consumidor no toma DXM para escapar de estos sentimientos, sino que el consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, en última instancia, empeora los problemas de salud mental subyacentes, en lugar de mejorarlos? Los sistemas naturales de regulación del estado de ánimo del cerebro se desregulan. El escape temporal que proporciona la disociación es seguido por una caída, un retorno al nivel basal o inferior, lo que impulsa un mayor consumo en un ciclo que se autoperpetúa. Algunos consumidores desarrollan lo que podría llamarse depresión disociativa, un estado que no se caracteriza por la tristeza, sino por un profundo vacío, desconexión y falta de motivación. Nada se siente real. Nada se siente significativo. No hay conexión emocional con la vida. Esto es particularmente difícil de tratar porque los tratamientos tradicionales para la depresión se centran en el estado de ánimo. Si bien esta condición se centra más en la sensación fundamental de estar conectado con la existencia, todo esto puede ocurrir mientras el consumidor parece relativamente funcional a los ojos de los observadores externos. Este es quizás el aspecto más insidioso de la dependencia del DXM, su invisibilidad. No hay marcas como las de la heroína, ni llagas por metanfetamina, ni olor a alcohol, ni pupilas dilatadas ni signos evidentes de intoxicación que hagan evidente el consumo a los demás. Alguien puede consumir DXM a diario, vivir en un estado crónico de disociación leve, con deterioro cognitivo, con dependencia psicológica y aún así mantener una apariencia de normalidad. Va a la escuela o al trabajo. Se presenta. Realiza tareas básicas. Interactúa con la gente. A simple vista, podrían parecer un poco callados, un poco retraídos, tal vez no rindiendo al máximo de su potencial, pero no evidentemente en crisis. Los padres a menudo no se dan cuenta de lo que sucede hasta que la situación se agrava. Podrían notar que su hijo adolescente pasa más tiempo solo en su habitación, pero los adolescentes hacen eso. Podrían encontrar frascos vacíos de jarabe para la tos en la basura, pero es temporada de resfriados. ¿No es razonable que el niño tenga tos? Podrían notar un empeoramiento de las calificaciones o un aislamiento social, pero estos pueden tener muchas causas y no indican inmediatamente un abuso de sustancias. Para cuando el problema se vuelve innegable, cuando se descubre al consumidor robando frascos de una farmacia, cuando los problemas cognitivos se vuelven, a veces tan grave que el funcionamiento colapsa, cuando ocurre una emergencia médica, la dependencia suele estar profundamente arraigada y ser difícil de tratar. El tratamiento para la dependencia del DXM se complica por varios factores. En primer lugar, muchos centros de tratamiento y especialistas en adicciones no lo toman en serio. Cuando alguien se presenta a tratamiento por abuso de sustancias y menciona el DXM como su droga preferida, los consejeros a veces no lo reconocen como una adicción legítima. Después de todo, es un jarabe para la tos. ¿Qué tan grave podría ser? Esta desestimación puede llevar a un tratamiento inadecuado. La persona podría ser incluida en un programa diseñado para la adicción a opioides o alcohol que no aborda los patrones psicológicos específicos del abuso disociativo. O podrían decirle que su problema no es lo suficientemente grave como para justificar el tratamiento y que simplemente debería dejar de consumir sin reconocer la dependencia psicológica. En segundo lugar, no existe una intervención farmacológica para la dependencia del DSM como si la hay para la adicción a los opioides. La metadona, la buprenorfina o la adicción al alcohol, la naltrexona, un camprate. El tratamiento es principalmente psicológico, terapia, grupos de apoyo. Abordaje de problemas de salud mental subyacentes y desarrollo de mecanismos de afrontamiento más saludables. La abstinencia es principalmente psicológica, no física. Quienes dejan de consumir después de un consumo regular experimentan intensos antojos, ansiedad, depresión y una sensación general de que la realidad es plana e incolora en comparación con el estado disociativo.
El sueño suele verse perturbado por sueños vívidos y extraños a medida que el cerebro se recupera del antagonismo crónico del NMDA. Sin embargo, no se presentan convulsiones, delirium tremens ni síntomas físicos que requieran tratamiento médico. Esto puede dificultar que los usuarios se comprometan a dejar de consumir, ya que no hay consecuencias físicas drásticas que hagan imposible el consumo continuo. Con el alcohol o las benzodiazepinas, se puede morir por abstinencia si no se desintoxica adecuadamente. Esto crea una clara motivación para buscar tratamiento. Con el DXM, dejar de consumir es incómodo, pero no peligroso, lo que significa que es fácil justificar un consumo más para sentirse mejor, lo que prolonga el patrón. La terapia cognitivo-conductual, TCC, puede ser eficaz para la dependencia del DXM, ya que ayuda a los usuarios a identificar los desencadenantes del consumo, desarrollar estrategias alternativas de afrontamiento y reestructurar los pensamientos que justifican su consumo continuo. Sin embargo, requiere que el usuario esté genuinamente motivado para dejarlo y realice un esfuerzo sostenido, lo cual es difícil cuando la sustancia es legal, fácil de conseguir y ofrece una vía de escape fiable del malestar. Existen grupos de apoyo, aunque son mucho menos comunes que para la adicción al alcohol o a los opioides. Existen comunidades en línea dedicadas a la recuperación del abuso disociativo donde las personas comparten experiencias y se apoyan mutuamente ante los retos de mantenerse sobrios. Estas pueden ser valiosas, pero también corren el riesgo de exponer a las personas a desencadenantes. Hablar sobre el DXM puede provocar antojos, y el anonimato de los espacios en línea limita la responsabilidad. Los mejores resultados parecen darse cuando la dependencia del DXM se trata como parte de un tratamiento integral de salud mental que aborda los problemas subyacentes, como la ansiedad, la depresión, el trauma y el aislamiento social, en lugar de centrarse únicamente en el consumo de la sustancia. Cuando las personas desarrollan formas más saludables de gestionar las emociones difíciles, cuando construyen relaciones significativas y actividades que les brindan satisfacción, cuando abordan las razones por las que buscaban una vía de escape en un principio, la atracción hacia el consumo de DXM disminuye. Pero las recaídas son comunes, sobre todo en los primeros meses después de dejarlo. La sustancia es muy fácil de conseguir. Cuando surgen los impulsos, basta con ir a la farmacia más cercana para obtenerla. Y, al ser legal, no existe ningún estigma social ni consecuencias legales que impidan su compra. La barrera para la recaída es puramente la fuerza de voluntad interna, que es notoriamente poco fiable cuando se trata de la adicción. La recuperación generalmente requiere no solo la abstinencia, sino también una participación activa en los problemas subyacentes. Significa aprender a aceptar la incomodidad en lugar de escapar químicamente de ella. Significa reconstruir las funciones cognitivas que se dañaron. Practicar ejercicios de memoria, participar en actividades que requieran atención sostenida, reaprender a estar presente en el momento. Significa reconectar con emociones que han sido adormecidas por la disociación crónica, lo cual puede ser doloroso y abrumador para algunas personas. La recuperación también significa un periodo de ajuste de cuentas existencial. El estado disociativo puede revelar aspectos de la conciencia y la realidad que una vez vislumbrados cambian por completo la visión del mundo. Volver a la realidad de base después de un tiempo prolongado en espacios disociativos puede sentirse como un exilio de un estado más interesante o significativo. Aprender a encontrar valor y significado en la conciencia ordinaria no alterada es un desafío que va más allá de simplemente dejar de consumir una sustancia. La recuperación a largo plazo a menudo requiere una reestructuración completa de la vida. Nuevos amigos que no estén asociados con el consumo, nuevas actividades para ocupar el tiempo, nuevas formas de pensar y relacionarse con el mundo. Para alguien que si bien la adolescencia o la adultez temprana se definían por el consumo de DXM y las comunidades que la rodeaban, esto puede sentirse como perder la identidad por completo y comenzar de nuevo. El alcance del abuso de DXM en Estados Unidos y a nivel mundial es difícil de cuantificar con precisión debido a que existe un punto ciego en los datos. Los usuarios no son arrestados por posesión de una sustancia legal.
Por lo tanto, las estadísticas policiales no lo reflejan. Las muertes relacionadas con el DXM a menudo se atribuyen a otras causas: insuficiencia hepática por acetaminofén, paro cardíaco por clorhidrato de clorhidrato o toxicidad por múltiples sustancias cuando se combina con otras drogas, en lugar de específicamente con el DXM. Las visitas a urgencias proporcionan algunos datos. Según la Red de Alerta sobre el Abuso de Drogas, DAR, que rastreó las visitas a urgencias por problemas relacionados con las drogas, las visitas relacionadas con el DXM aumentaron significativamente entre 2020 y 2010, con los aumentos más pronunciados entre los adolescentes de 12 a 17 años. Las visitas generalmente se relacionaban con toxicidad aguda, convulsiones, agitación extrema o psicosis, depresión respiratoria o emergencias psiquiátricas en las que el consumidor experimentaba pánico severo o ideación suicida mientras estaba disociado. Los Centros de Control de Intoxicaciones reciben más de 6.000 llamadas anuales relacionadas con el DXM, y esa cifra ha aumentado constantemente. Estas llamadas van desde padres que descubren que sus hijos consumieron grandes cantidades hasta consumidores que experimentan efectos adversos y buscan asesoramiento. Sin embargo, los datos de control de intoxicaciones solo registran los casos en los que alguien piensa en llamar, lo que probablemente representa una pequeña fracción del total de eventos adversos. Los datos de la encuesta del estudio Monitoring the Future, que rastrea el consumo de sustancias entre los jóvenes estadounidenses, revelaron que aproximadamente el 34% de los estudiantes de último año de secundaria informan haber usado un medicamento para la tos de venta libre para drogarse en el último año. Otros estudios han encontrado tasas más altas: hasta un 10% de estudiantes de secundaria reportan haber probado DXM recreativamente en algún momento. Estas tasas son comparables o superiores a las reportadas para muchas drogas de consumo. Sin embargo, estas cifras probablemente subestiman la prevalencia real, ya que el consumo de DXM está subestimado. En las encuestas, los usuarios no lo consideran consumo de drogas porque es legal y está disponible sin receta. Los padres no lo reconocen como un problema, las escuelas no realizan pruebas para detectarlo. El comportamiento está oculto a simple vista. Las muertes por DXM son relativamente raras en comparación con los opioides o el alcohol, pero ocurren. La mayoría se relacionan con el consumo de múltiples sustancias. El DXM combinado con alcohol, lo que aumenta drásticamente el riesgo de depresión respiratoria, o con otros depresores del sistema nervioso central como las benzodiazepinas. Sin embargo, algunas muertes se deben únicamente a productos que contienen DXM. Hay casos documentados de adolescentes que murieron por paro cardíaco después de consumir cajas enteras de Corocidin. Sus corazones no pudieron soportar los efectos tóxicos de dosis masivas de clorofón. Casos de adultos jóvenes que murieron por insuficiencia hepática días después de consumir atracón de formulaciones que contenían acetaminofén. La euforia inicial dio paso a ictericia, dolor abdominal y, finalmente, insuficiencia hepática completa que requirió un trasplante que no estuvo disponible a tiempo. Casos de muertes por hipotermia donde la temperatura corporal del usuario subió a 42 grados centígrados cuando el DXM desregulaba su termostato interno y murieron solos en su habitación. Quizás confundidos y disociados, incapaces de reconocer que estaban en peligro médico o de pedir ayuda, sus cuerpos fueron encontrados horas o días después por familiares que desconocían lo sucedido. Estas muertes son prevenibles. Son el resultado de la disponibilidad de sustancias ilegales sin las restricciones adecuadas, de la insuficiente educación pública sobre los riesgos, de una cultura que normaliza el abuso y de un sistema de salud que no reconoce ni responde eficazmente al problema. Entonces, ¿por qué el DXM sigue estando disponible sin receta? ¿Por qué no se ha catalogado como una sustancia controlada como la ketamina o el PCP? Se asemeja a los demás disociativos en sus efectos. La respuesta se complica por intereses y valores contrapuestos. El DXM es legítimamente útil como supresor de la tos. Millones de personas lo usan cada año para su propósito previsto sin efectos adversos ni abuso.
Es eficaz, económico y generalmente seguro en dosis terapéuticas. Catalogarlo como una sustancia controlada crearía barreras de acceso para pacientes legítimos, obligándolos a consultar a un médico y obtener una receta para lo que actualmente es un remedio de venta libre económico. Esto aumentaría los costos de la atención médica. La euforia inicial dio paso a ictericia, dolor abdominal y, finalmente, insuficiencia hepática completa que requirió un trasplante que no estuvo disponible a tiempo. Casos de muertes por hipotermia donde la temperatura corporal del usuario subió a 42 grados centígrados cuando el DXM desregulaba su termostato interno y murieron solos en su habitación. Quizás confundidos y disociados, incapaces de reconocer que estaban en peligro médico o de pedir ayuda, sus cuerpos fueron encontrados horas o días después por familiares que desconocían lo sucedido. Estas muertes son prevenibles. Son el resultado de la disponibilidad de sustancias ilegales sin las restricciones adecuadas, de la insuficiente educación pública sobre los riesgos, de una cultura que normaliza el abuso y de un sistema de salud que no reconoce ni responde eficazmente al problema. Entonces, ¿por qué el DXM sigue estando disponible sin receta? ¿Por qué no se ha catalogado como una sustancia controlada como la ketamina o el PCP? Se asemeja a los demás disociativos en sus efectos. La respuesta se complica por intereses y valores contrapuestos. El DXM es legítimamente útil como supresor de la tos. Millones de personas lo usan cada año para su propósito previsto sin efectos adversos ni abuso. Es eficaz, económico y generalmente seguro en dosis terapéuticas. Catalogarlo como una sustancia controlada crearía barreras de acceso para pacientes legítimos, obligándolos a consultar a un médico y obtener una receta para lo que actualmente es un remedio de venta libre económico. Esto aumentaría los costos de la atención médica. El polvo de DXM puro se puede pedir a proveedores extranjeros sin verificación de edad, más allá de marcar una casilla para confirmar que eres mayor de 18 años. Los minoristas en línea nacionales venden medicamentos para la tos a través de Amazon, eBay y otras plataformas sin restricciones. Los productos llegan por correo y nadie se pregunta por qué un adolescente recibe paquetes de jarabe para la tos. La industria farmacéutica se ha resistido a la programación completa porque devastaría el mercado de sus productos. Robitussin, Delin, Vicks y docenas de formulaciones genéricas representan cientos de millones de dólares en ventas anuales. Convertirlas en medicamentos de venta libre colapsaría ese mercado. En cambio, la industria se ha centrado en la reformulación, haciendo que los productos sean menos atractivos para el abuso, manteniendo al mismo tiempo su estatus de venta libre. Sin embargo, como se ha comentado, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado. También existe una cuestión filosófica sobre el papel de la regulación en la prevención. En el caso del DXM, el cálculo es difícil. Los beneficios del fácil acceso se distribuyen entre millones de usuarios que ocasionalmente necesitan alivio para la tos. Los daños se concentran en una población mucho menor de usuarios recreativos, especialmente jóvenes. ¿Cómo sopesamos un beneficio menor y generalizado frente a un daño grave concentrado? Distintas sociedades y marcos regulatorios responden a esta pregunta de forma diferente. En algunos países, el DXM solo se vende con receta médica. En otros, está más restringido que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, la postura predeterminada ha sido mantener el acceso e intentar mitigar el abuso mediante la educación, la reformulación y restricciones limitadas en los puntos de venta. Este enfoque claramente no está funcionando bien. El abuso sigue aumentando. Internet facilita la difusión de información y la cultura en torno al uso recreativo. Los jóvenes continúan perjudicando su salud y función cognitiva. Las salas de urgencias siguen atendiendo casos. Sin embargo, cambiar el estatus regulatorio sigue siendo políticamente difícil porque afectaría a millones de usuarios legítimos y se enfrentaría a una fuerte oposición de la industria. Mientras tanto, los mensajes de salud pública sobre el DXM han sido mínimos y, a menudo, ineficaces.
Las pocas campañas existentes tienden a basarse en tácticas intimidatorias, imágenes dramáticas de cerebros dañados, testimonios de usuarios que sufrieron consecuencias catastróficas, advertencias sobre la muerte y el daño cerebral permanente. Este tipo de mensajes suele ser contraproducente para el público joven, que no cree en las afirmaciones exageradas o ve las advertencias como desafíos en lugar de disuasión. Lo que falta es una educación honesta y equilibrada que reconozca por qué las personas se sienten atraídas por el DXM, el verdadero atractivo de la alteración de la conciencia, la facilidad de acceso y la naturaleza interesante de las experiencias disociativas, a la vez que proporciona información precisa sobre los riesgos reales. Los jóvenes pueden detectar la deshonestidad y la manipulación en los mensajes antidrogas. Y cuando sienten que les mienten, ignoran todas las advertencias, incluso las legítimas. Una educación eficaz debería provenir de fuentes confiables, utilizar un lenguaje y un enfoque adecuados para la edad, reconocer la realidad de por qué las sustancias son atractivas y proporcionar información honesta sobre los riesgos sin exagerar. Debería abordar no solo el DXM específicamente, sino también las razones subyacentes por las que los jóvenes buscan estados alterados, aburrimiento, estrés, curiosidad, deseo de intensidad y novedad, y cómo afrontar emociones difíciles. Debería ofrecer alternativas para lograr algunos de los beneficios que la gente busca del DXM. Meditación para explorar la conciencia, terapia para gestionar las emociones, actividades estimulantes para la estimulación y el crecimiento, siendo honestos al reconocer que estas alternativas no son sustitutos perfectos y requieren más esfuerzo que tragar una pastilla. Y, fundamentalmente, debería llegar a las personas antes de que empiecen a consumir. No después de que los patrones ya se hayan establecido. Para cuando alguien publica regularmente en r/DXM, ya está integrado en la cultura del consumo y se resiste a mensajes de prevención. La intervención debe realizarse con mayor anticipación, con educación integral sobre drogas que incluya información honesta sobre el abuso de sustancias de venta libre, además del enfoque habitual en las drogas ilegales. Sin embargo, este tipo de enfoque de salud pública, matizado, honesto e integral, para la educación sobre el DXM prácticamente no existe. Las escuelas pueden mencionar el abuso del jarabe para la tos de pasada durante los programas de concientización sobre drogas, generalmente con las mismas tácticas de miedo que resultan ineficaces para otras sustancias. Los padres a menudo no saben lo suficiente sobre el DXM como para hablar con sus hijos al respecto. Los profesionales de la salud no realizan pruebas de detección rutinarias. El resultado es un problema creciente que, en gran medida, pasa desapercibido, reconocido por los directamente afectados, pero invisible para la sociedad en general. Internet continúa alimentando la epidemia de maneras complejas. Por un lado, la información sobre reducción de daños está más disponible que nunca. Cualquier persona que esté considerando probar el DXM puede encontrar orientación detallada sobre productos seguros, dosis adecuadas, combinaciones peligrosas que se deben evitar y que constituye una emergencia médica que requiere ayuda. Esta información realmente salva vidas y reduce los daños. Por otro lado, esa misma información normaliza el comportamiento, incentiva, crea comunidad en torno al consumo y lo hace parecer más controlado y seguro de lo que realmente es. El efecto neto de la cultura de las drogas en Internet sobre el abuso del DXM es difícil de determinar. Probablemente reduce el daño agudo, a la vez que potencialmente aumenta el consumo general. Las plataformas de redes sociales han tenido dificultades para gestionar el contenido relacionado con las drogas. TikTok toma medidas enérgicas periódicamente contra los videos de viajes robot, eliminándolos por infringir las normas de la comunidad contra la promoción de actividades peligrosas, pero constantemente aparecen nuevos videos que utilizan diferentes hashtags o lenguaje codificado para evadir la detección. El subreddit de Reddit se encuentra en una zona gris. Las normas de la plataforma prohíben facilitar las transacciones ilegales de drogas, pero el DXM es legal, por lo que el subreddit técnicamente no infringe los términos del servicio, aunque claramente facilita el abuso.
Los canales de YouTube que documentan el consumo crónico de DXM plantean cuestiones éticas sobre la responsabilidad de la plataforma. ¿Debería YouTube permitir contenido que básicamente documente a alguien destruyéndose el cerebro en tiempo real? Los canales no promueven explícitamente su uso. Solo documentan experiencias personales, pero son vistos por miles o decenas de miles de personas, algunas de las cuales se verán influenciadas por lo que ven. Los servidores de Discord son aún más difíciles de regular porque son espacios semiprivados. Los moderadores de la plataforma no pueden supervisar fácilmente lo que sucede en estos servidores a menos que se denuncie. Y las personas en estos espacios a menudo intentan genuinamente ayudarse mutuamente mediante la reducción de daños, lo que dificulta etiquetarlos como comunidades puramente dañinas que deberían ser clausuradas. Las empresas que fabrican y venden productos de DXM continúan innovando, pero rara vez de maneras que realmente aborden el abuso. Se desarrollan nuevas fórmulas para ampliar la protección de las patentes y mantener la diferenciación en el mercado, no para reducir el uso recreativo. Actualmente existen docenas de marcas y fórmulas diferentes, cada una con un beneficio único, acción más rápida, mayor duración, mejor sabor y mayor facilidad de ingestión. Algunos fabricantes han introducido fórmulas que supuestamente disuaden el abuso, pero como se ha comentado, estas son generalmente fácilmente superadas por los usuarios que saben lo que hacen. Los agentes gelificantes pueden neutralizarse. Los mecanismos de liberación prolongada pueden eludirse. Los améticos pueden contrarrestarse o simplemente tolerarse. Una fórmula verdaderamente disuasoria del abuso requeriría que el DXM fuera desagradable o imposible de extraer en dosis recreativas, manteniendo al mismo tiempo su eficacia en dosis terapéuticas. Este es un desafío farmacológico complejo que no se ha resuelto con éxito. La alternativa serían productos combinados donde el ingrediente disuasorio del abuso sea realmente peligroso en dosis altas. Pero esto simplemente pasa de la disuasión del abuso al envenenamiento, lo cual es éticamente problemático y legalmente arriesgado para los fabricantes. El enfoque más efectivo probablemente sería una reformulación que combine el DXM con un emético potente e inevitable que actúe con tanta rapidez y fiabilidad que los usuarios vomiten a los pocos minutos de consumir dosis altas antes de que se produzca una absorción significativa. Pero desarrollar una formulación de este tipo es técnicamente difícil y existen preocupaciones éticas sobre la formulación deliberada de un producto para provocar el vómito. Por lo tanto, la situación permanece prácticamente inalterada. Los productos de DXM que pueden ser objeto de abuso siguen estando ampliamente disponibles. Las comunidades en línea facilitan su uso y el problema continúa creciendo silenciosamente en la conciencia pública. La pregunta más profunda que subyace a todo esto es sobre la conciencia misma, sobre por qué los humanos de todas las culturas y todos los periodos históricos han buscado alterar su estado normal de vigilia mediante medios químicos. El DXM es solo la última de una interminable serie de sustancias que los humanos han descubierto y utilizado para este propósito. Desde antiguas bebidas fermentadas hasta opio y cacao, en comparación con los compuestos sintéticos creados en laboratorios, hay algo fundamental en la naturaleza humana que impulsa este comportamiento. Parece que la conciencia ordinaria nos resulta insuficiente, aburrida y limitante. Queremos experimentar algo diferente, algo más, algo distinto a lo que normalmente experimentamos. Este impulso se manifiesta de innumerables maneras. A través de prácticas espirituales como la meditación y la oración, a través de actividades extremas como el paracaidismo o correr maratones, a través de la creación artística, a través del sexo, a través de la privación sensorial, a través de dar vueltas hasta marearse como niños. Las sustancias psicoactivas son solo un método entre muchos para alterar la conciencia. Pero son atractivas porque son fiables, predecibles y no requieren años de entrenamiento ni esfuerzo. Ingiere una sustancia, espera y experimenta la conciencia alterada. Es accesible de una manera que la iluminación a través de la meditación, la trascendencia o la creación artística no lo es. El DXM ofrece un tipo particular de conciencia alterada, la disociación, que tiene su propio atractivo.
No es la euforia de los opioides o los estimulantes. No se trata de la mejora sensorial ni de la apertura emocional de psicodélicos como el LSD o el MDMA. Es un cambio fundamental en la relación entre la conciencia y la realidad. Una relajación de los límites que normalmente definen el yo y el mundo. Para algunas personas, este estado disociativo proporciona alivio del peso de ser un yo, del mantenimiento constante de la identidad y el ego, de la carga de existir como un individuo separado en un mundo confuso. La disolución de los límites que se produce en las altas esferas puede sentirse como liberación, como liberarse finalmente de la prisión de la conciencia individual. A través de prácticas espirituales como la meditación y la oración, a través de actividades extremas como el paracaidismo o correr maratones, a través de la creación artística, a través del sexo, a través de la privación sensorial, a través de dar vueltas hasta marearse como niños. Las sustancias psicoactivas son solo un método entre muchos para alterar la conciencia. Pero son atractivas porque son fiables, predecibles y no requieren años de entrenamiento ni esfuerzo. Ingiere una sustancia, espera y experimenta la conciencia alterada. Es accesible de una manera que la iluminación a través de la meditación, la trascendencia o la creación artística no lo es. El DXM ofrece un tipo particular de conciencia alterada, la disociación, que tiene su propio atractivo. No es la euforia de los opioides o los estimulantes. No se trata de la mejora sensorial ni de la apertura emocional de psicodélicos como el LSD o el MDMA. Es un cambio fundamental en la relación entre la conciencia y la realidad. Una relajación de los límites que normalmente definen el yo y el mundo. Para algunas personas, este estado disociativo proporciona alivio del peso de ser un yo, del mantenimiento constante de la identidad y el ego, de la carga de existir como un individuo separado en un mundo confuso. La disolución de los límites que se produce en las altas esferas puede sentirse como liberación, como liberarse finalmente de la prisión de la conciencia individual. Para otros, la disociación es aterradora. Precisamente por esta disolución de límites, la pérdida del yo se siente como morir, como locura, como caer en un vacío del que quizá no se regrese. Que la disociación se experimente como liberación o terror parece depender de la psicología individual, de aquello de lo que se intenta escapar o de lo que se teme perder. Pero independientemente de cómo se experimente, lo cierto es que el DXM proporciona un acceso fiable a estos estados. Y para algunas personas, ese acceso se convierte en algo irrenunciable. El estado disociativo se vuelve más real, más significativo, más preferible que la realidad ordinaria. Y en ese punto, el uso pasa de la experimentación o la recreación a algo más oscuro, un rechazo fundamental de la existencia básica, una preferencia por la conciencia alterada que dificulta cada vez más la reintegración a la vida normal. Aquí es donde la dependencia del DXM se convierte en algo más que un simple problema de abuso de sustancias. Se convierte en una crisis existencial, una cuestión de qué significa ser consciente, ser un yo, vivir en la realidad. La recuperación requiere no solo dejar la sustancia, sino aprender a aceptar y encontrar valor en la conciencia ordinaria e inalterada. Lo que para alguien que pasó meses o años prefiriendo la disociación puede sentirse como aceptar una prisión. La historia del DXM, en esencia, es una historia sobre la conciencia humana y nuestra compleja relación con ella. Trata sobre cómo la química farmacéutica puede producir moléculas con profundos efectos en la mente. Cómo esas moléculas pueden escapar del control médico y convertirse en herramientas para explorar o escapar de la conciencia. Y cómo la sociedad lucha por gestionar sustancias que se encuentran en la zona gris entre la medicina y la intoxicación. Es una historia que aún se está escribiendo. Nuevos usuarios descubren el DXM a diario. Muchos de ellos son adolescentes que navegan por TikTok o Reddit, viendo contenido que hace que la disociación parezca interesante o atractiva. Hacen su primera visita a la farmacia, compran el primer frasco y comienzan su propio viaje hacia el destroverso, sin saber a dónde los llevará. Algunos lo probarán una o dos veces y luego seguirán adelante. La experiencia será interesante,
pero no lo suficientemente atractiva como para repetirla. Otros lo integrarán en sus vidas como una actividad recreativa ocasional, logrando mantener un consumo controlado sin consecuencias significativas, y algunos, una minoría, pero un número significativo, caerán en la dependencia, en estados disociativos crónicos, en deterioro cognitivo y desconexión psicológica que pueden persistir mucho después de dejar de consumir. Las comunidades seguirán existiendo, evolucionando, creciendo, brindando información, apoyo y, de forma involuntaria, ánimo. Las compañías farmacéuticas seguirán fabricando y vendiendo productos de DXM por valor de miles de millones de dólares. Los reguladores seguirán debatiendo qué hacer al respecto, si es que hay algo que hacer. El sistema de tratamiento seguirá lidiando con casos que no sabe cómo manejar. Y detrás de toda esta actividad, solo hay una molécula de destratorfano, una estructura química simple sintetizada hace 7 décadas por 2 químicos que intentaban crear un mejor medicamento para la tos. La molécula no tiene intenciones, moralidad ni significado más allá del que los humanos le otorgan. Es una herramienta, y como todas las herramientas, puede usarse con habilidad o destructivamente para beneficio o daño. La pregunta no es realmente sobre la molécula. La pregunta es sobre nosotros, sobre lo que buscamos, de qué escapamos, que estamos dispuestos a arriesgar en la búsqueda de una conciencia alterada, y si podemos crear una sociedad donde las necesidades de significado, conexión y trascendencia de las personas se satisfagan de maneras que no requieran disociarse químicamente de la realidad. Esa es una pregunta mucho más difícil que cómo regular un jarabe para la tos, y es una que ni siquiera hemos logrado responder. El frasco espera en el estante, los foros están activos, aparecen nuevas publicaciones a cada minuto. Alguien está calculando dosis, midiendo el polvo, preparándose para otro viaje hacia la disociación. Alguien está experimentando su primera meseta, sorprendido por lo diferente que se siente todo. Alguien está en lo profundo de una cuarta meseta, su sentido del yo se ha disuelto por completo, la conciencia se ha expandido más allá de los límites del cuerpo y la mente. Y alguien, en algún lugar, está tratando de detenerse, tratando de volver a la realidad base y encontrar una manera de vivir allí sin la vía de escape química. Intentando reconstruir las funciones cognitivas dañadas. Reconectar con las emociones insensibilizadas para recordar cómo se siente estar plenamente presente en la vida cotidiana. La epidemia continúa, en gran parte invisible, oculta en botiquines, armarios de baño y discretos paquetes que llegan por correo. Escondida en el silencioso retraimiento de adolescentes que pasan más tiempo en sus habitaciones, con un rendimiento académico en declive atribuido a la pereza o la depresión, en visitas a urgencias codificadas como sobredosis sin especificar qué droga. La historia del DXM está lejos de terminar. Vivimos en uno de sus capítulos intermedios, un periodo de amplia disponibilidad, uso facilitado por Internet y una respuesta inadecuada de las autoridades sanitarias. ¿Qué viene después? Queda por determinar si la regulación se endurece, si aumenta la conciencia pública, si la cultura se aleja o se acerca más al abuso disociativo. Lo que es seguro es que el impulso fundamental de alterar la conciencia no desaparecerá. Y mientras el DXM siga siendo accesible, algunas personas lo usarán con ese fin. La única pregunta es cuántos, con qué frecuencia y a qué precio. La molécula persiste, el problema crece y seguimos lidiando con preguntas que no sabemos bien cómo responder sobre la conciencia, la libertad, el daño y la ayuda, sobre lo que nos debemos unos a otros y a nosotros mismos. Los viajes robóticos se convirtieron en la epidemia suburbana no por un solo factor, sino por la convergencia, la disponibilidad de fármacos, la amplificación de Internet, la alienación cultural y el eterno deseo humano de experimentar algo distinto a la realidad ordinaria. Es una epidemia de acceso, de información, de comunidad y, en última instancia, de desconexión de la realidad misma de la que la disociación promete escapar. Y el precio de esa huida, pagado en cerebros dañados, potencial atrofiado y vidas vividas a distancia de sí mismos, se acumula a diario de formas silenciosas que la mayoría de las personas nunca ven hasta que lo hacen.